Subscribe now. A propósito del video anterior, el día de hoy les voy a explicar el artículo 27 bis con un poco más de detalle. Como pueden ver acá en mi pantalla, que la voy a estar proyectando a mi lado, se observa que el artículo 27 bis finalmente es cuando uno le pide al Estado el impuesto que pagó por una propiedad, se lo devuelva. Habitualmente uno no se da cuenta de esto porque quien le paga el IVA de forma indirecta es el banco. O sea, si yo compro una propiedad de 80 millones, en esos 80 millones está incluido el IVA. Pero uno como consumidor final, desde la perspectiva del IVA, no le interesa porque uno es el que paga ese impuesto. Pero es muy diferente si se convierte en arrendatario. Entonces ahora, cuando uno quiere entrar en detalle, ¿cómo puede recuperar este IVA? Tiene que cumplir estos tres requisitos que están acá. El primero es que tiene que estimar que no va a recuperar el 19%, que es la tasa del IVA, que es una tasa fija en Chile, sino que va a recuperar entre el 12 y el 14% por la compra de un departamento. Pero ¿por qué va a recuperar esta parte y no el 19%? Es porque en Chile los terrenos están exentos, no pagan IVA. Entonces, cuando yo compro una propiedad, el IVA aplicado que está dentro del precio final no se está aplicando sobre el terreno. Segunda cosa, tengo que demostrar que por lo menos 2 meses quedó una remanente fiscal de este IVA, que ya lo voy a explicar, y es que declaro el IVA pagado, es el IVA crédito. Pero cuando yo arriendo una propiedad, ese IVA débito, esa diferencia, es el remanente fiscal. Es decir, tengo que demostrar por al menos 2 periodos, y como el IVA es un impuesto mensual, que 2 meses yo he cobrado un arriendo con IVA. Ya voy a entrar en detalles cómo. Y también una sugerencia es que hay que solicitar el reembolso al Estado por lo menos el primer año de la compra. ¿Cuáles son los requisitos para poder cobrar este 27 bis y que le devuelvan a uno el IVA? Tenemos que tributar en primera categoría. Y esto es importante. No estoy hablando de empresas. Hay un concepto intermedio que se llama empresario individual, donde tú, con tu RUT, 13 millones, 15 millones, 18 millones, puedes tener primera categoría, es decir, trabajar como que fueras una empresa. Y eso se observa cuando tú entras y eso se observa cuando tú entras a la página web de Impuestos Internos y sale tu RUT y dice primera categoría en una rayita a un costado superior a la derecha. Y eso también tienes que informar a Impuestos Internos de la primera categoría. Lo segundo, obviamente el inmueble debe estar destinado al arriendo y tienes que demostrárselo a Impuestos Internos. Y por lo tanto, ¿cómo se va a demostrar tu intención de arrendarlo o que lo estás arrendando de hecho? Se demuestra con que está amoblado. ¿Cómo se demuestra ante Impuestos Internos que tú estás considerando esta propiedad para arriendo o la estás arrendando? Con 3 variables: pernoctar, descansar y comer. Es decir, tienes que tener vajilla, sillones y una cama. Acá, por ejemplo, uno puede demostrar con el aviso que está publicado en Airbnb que está arrendando tu propiedad. Ahora, ¿por qué habitualmente puede ser muy irresponsable sugerir esto y que las personas crean que es como plata regalada? No es así. Es como que el Estado te prestara dinero a ti. ¿Por qué? Porque si tú vendes la propiedad al cabo de un tiempo, el IVA que te había pasado el Estado, este famoso 27 bis, el remanente que te quede deberías devolverlo, reincorporarlo. También, si falleces, este 27 bis queda en una especie de pasivo, una herencia no deseada por parte de los hijos y la señora. O al revés, del marido y de los hijos. Si quieres hacer término de giro también, porque el término de giro finalmente uno tiene que pagar todos los impuestos con un 35%, que es el impuesto al término de giro, sobre toda la utilidad y sobre los impuestos que no ha cobrado. Perdón. También si eres empresario individual y quieres hacer término de giro, que es similar como al fallecimiento de una persona natural, tendrías que devolver el IVA de crédito fiscal que te habían devuelto en el 27 bis. Y lo mismo,
una complejidad muy técnica, pero que hay que advertirle, por eso los contadores habitualmente no quieren hacer esto, es que si tu empresa recupera el 27 bis, o tú incluso como persona natural, pero que actúa como empresario individual, quiere hacer esto, tiene que ser contribuyente de IVA, es decir, cobrar el arriendo con IVA, pero si llega a tener una venta exenta, aparece algo que se llama la proporcionalidad del IVA, que es bastante compleja en la parte contable. ¿Cómo se hace este 27 bis en la práctica, en los hechos? Es algo bien particular y muy técnico de impuestos internos. Está en el formulario 3280. O sea, si tú mismo entras a la página de impuestos internos, dice solicitud de devolución del artículo 27 bis, y ahí está, como pueden ver, el número donde tienes que hacerlo. ¿Cuáles son los requisitos para esta solicitud? Bueno, el contrato debe decir que está la cláusula que es el arriendo es con IVA. Y además debes anexar los bienes que tú compraste para amoblar el departamento o la casa que estás arrendando. Debes acreditar el pago de la propiedad. Si te lo prestó un banco, por ejemplo, el pie, o te prestó el banco el crédito hipotecario, es más fácil. Pero tienes que tener clara el origen de los fondos. El libro diario, el libro mayor y el balance de 8 columnas, que es como el balance del estado de resultados unidos, también tienes que informarlo a impuestos internos. Y aquí aparece algo interesante, que el libro auxiliar del activo fijo, porque habitualmente cuando tú actúas como primera categoría, en casi todos los regímenes es como la misma práctica. ¿Cuál es? Puede rebajar la depreciación, algo que no tienen habitualmente las personas naturales, y además los intereses, los gastos financieros del crédito, también los puede rebajar. Todos están en la ley del impuesto a la renta. Y todo esto lo tienes que detallar en un Excel. Es un trámite un poco burocrático, pero que por lo menos se puede hacer. ¿Cómo tienes que ahora respaldar en este formulario estos requisitos que se han cumplido? Tienes que respaldarlo con la nota de crédito, la factura habitualmente, ¿cierto? Que respalde la compra de activo fijo, un libro de compra y venta, fotos del departamento donde demuestre que está amoblado, o algún contrato de suma alzada también si es que has desarrollado por cuenta propia la propiedad. Vámonos a un caso práctico ahora. ¿Cómo se hace? En este caso, vamos a ver una propiedad que costó 2.481 UF. Como pueden ver, el IVA pagado sobre estos 84 millones, que era la UF nombrada antes, en un periodo anterior, fueron 12 millones, que es como un 14,6% sobre el costo de la propiedad. De nuevo, ¿por qué ocurre esto? Porque las propiedades, cuando tú la compras con IVA, ese IVA no está aplicado sobre la parte que es terreno, que en este caso es la parte exenta de 7 millones. ¿Cuál es la justificación como técnica de por qué uno podría decirle al Estado devuélveme el IVA que te pagué? Esta es la parte como que me parece mucho más interesante de por qué sugiero ocupar este 27 bis, que es lo contrario a lo que está pasando y que ustedes ven en la prensa. Acá es donde yo le pido al Estado que me dé plata, me devuelva mi impuesto pagado una parte, aunque sea como un préstamo. En cambio, casi todo lo que uno ve en la prensa son más y más impuestos a pagar, no a recibir. Y es porque, en este caso, si yo hubiera arrendado esta propiedad a 500.000 y el Estado permite rebajar el avalúo fiscal 450, la base del IVA es solo 50.000. Entonces, si ustedes lo observan bien, lo interesante de esto es que el IVA aplicado sobre estos 500.000 es de solo 9.500 pesos, muy bajito. Entonces yo cobro arriendo, me llegan 500.000, pero no me quedo con los 500.000. Le pago al Estado en mi formulario de IVA, el formulario 29, 9.500. Y me quedo con la diferencia en catch para pagar el hipotecario. Por otro lado, el IVA que les mostré antes, que era de 12 millones de pesos, como está acá, si yo pensara que cada mes voy a estar pagando 9.500 pesos de IVA para ocupar este IVA crédito, este IVA débito de 9.500 pesos significa que en 1.309 meses recién voy a pagar, cubrir, ¿cierto?, el IVA crédito, lo cual es imposible. O sea, estamos hablando de 109 años. O sea, una persona incluso, si tuviera la suerte, la fortuna de comprar una propiedad para arriendo y tiene 20 años, a los 129 años va a recuperar este IVA crédito. Es posible. Es por ese motivo es que aparece el 27 bis de la ley del IVA. Bueno, y para terminar finalmente, aplica en mi caso, te estarás preguntando, te compraste una propiedad, la estás arrendando, habitualmente uno la arrenda sin IVA, porque
aparece la complejidad de no saber cómo cobrar, etcétera. Que también les voy a hablar de eso ahora al final. Primera pregunta, si aplica en tu caso si eres persona natural o jurídica, la respuesta es sí. Si es jurídica es más natural, pero tienes que tener giro de arriendo o alquiler. Si no tienes giro, obvio que no vas a poder. Y si eres persona natural, tienes que tener primera categoría igual, lo que se llama, y que le hablé al inicio, empresario individual. Es decir, tu RUT, pero con iniciación en primera categoría como que fueras una empresa. ¿Ya? El segundo tema es que tienes que hacer esta estimación del IVA que vas a pagar mensualmente versus el IVA de crédito para poder demostrar fehacientemente que jamás terminarías de recuperar el IVA crédito que tenías a nombre del Estado. Recuerda también que el IVA es un impuesto personalísimo, es decir, tú no puedes darle este IVA crédito, ese activo que tienes, a nombre del Estado a nadie. Si tú llegas a fallecer, esto se pierde completamente. Y para ir terminando, quisiera hacer como un pequeño alcance porque puede parecer complejo cómo calculo el IVA de arriendo de una propiedad para poder saber cuánto declararlo en el formulario 29. Impuestos Internos tiene una página web que se las voy a dejar en la publicación del video, que dice que tú puedes irte a tu formulario, ¿ya? Por ejemplo, voy a elegir diciembre de 2024, que fue el mes que pasó, voy a buscar, y tú, en tu página, como estás ingresado con tu clave de impuestos internos, van a salir las propiedades que están a tu nombre. Y si yo elijo, por ejemplo, esta primera propiedad que tiene un avalúo fiscal de 41 millones y la voy a arrendar en 300.000 pesos, por ejemplo, monto total, perdón, acá. Y la voy a arrendar por 300.000 pesos por 15 días, que este es un arrendo esporádico. Le digo, calcúleme el impuesto y ahí automáticamente me dice cuánto el IVA débito que yo debo cobrar en el arriendo. Es decir, por 300.000 pesos son 18.833 pesos de IVA que están adentro del valor del arriendo. Así que como pueden ver, Impuesto Interno también ha dejado una página que facilita este cálculo de cuánto yo debo cobrar dentro de mi arriendo en IVA para que no te asustes y veas que es mucho más cercano de lo que tú piensas. Bueno, dicho todo lo anterior, quería recomendar este libro, Los impuestos tienen sus consecuencias, que creo que se están haciendo muchas políticas públicas que aumentan las tasas, que le generan una tremenda presión a la clase media, y creo que si leyeran algunos economistas este libro se darían cuenta de que finalmente, cuando yo estoy subiendo los impuestos, pero generando beneficios tributarios como el 27 bis, hace que finalmente las personas de forma natural van a buscar cómo protegerse tributariamente, siempre cumpliendo con la ley. Por lo tanto, muchas veces subir las tasas de impuestos no significa que el Estado, de forma legítima obviamente, quiere tener más recursos para financiar más gasto público, salud, educación, etc. A veces se pueden recaudar también más impuestos bajando las tasas. Puede parecer un contrasentido, pero producto de libros como este, o el mismo ejemplo del 27 bis, se puede ver que los contribuyentes de forma natural van a buscar cómo las exenciones que se aprueban al subir las tasas son utilizadas para poder salir adelante en periodos de crisis económica y con altos impuestos.